Las mejores entrevistas y tu música favorita. Lo encuentras solo aquí en Una Cita con Dina TV, de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana y todos los domingos de 6 a 8 de la mañana nos vemos solo aquí en Una Cita con Dina TV, por Vez Cable, Canal 3, tu canal. El cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través de Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. Vez Cable, piensa en ti. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Política y Poder. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Estamos por supuesto en vivo aquí en el canal 3 de Vez Cable. Hoy domingo 6 de agosto. Lima está llorando, el cielo está llorando porque está lloviendo desde muy temprano. Esperemos que con el paso de los minutos y las horas la cosa mejore. Quiero arrancar el programa simplemente mencionando dos entrevistas importantes que han aparecido hoy por la mañana. Una, el diario El Comercio entrevista a Pablo Sánchez, me imagino que Mariela Balbi, y dice algo que me parece muy importante, y es que el presidente Pablo Kuczynski, la entrevista, perdón, es de Karen Barbosa, el acuerdo con Odebrecht no afecta intereses del Estado, dice, bueno, relativo, pero lo más importante es lo que está en portada, y es lo que dice el magistrado Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, nada menos. El presidente tiene que liderar la lucha contra la corrupción. Paralelamente, junto con esto, Perú 21 entrevista a Jorge Medina, presidente de Proética, quien dice falta liderazgo. ¿Lo podemos ver, por favor? Falta liderazgo, dice Jorge Medina, presidente de Proética. Y coincide, porque dice, ya en la página interior, perdón, la entrevista de Mariela Balbi en Perú 21, a veces me confundo, es el mismo grupo editorial. La transparencia es el antídoto contra la corrupción. Es decir, Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, habla de liderar la lucha contra la corrupción, que eso debe hacer PPK, y Jorge Medina, presidente de Proética, dice exactamente lo mismo. Solamente un detalle paralelo en la región. Mientras eso pasa aquí, mientras el fiscal de la Nación le dice al presidente Pedro Pablo Kuczynski, usted tiene que liderar la lucha contra la corrupción, en Venezuela, lamentablemente ha ocurrido una cosa alucinante. La doctora Luisa Ortega Díaz fue nombrada, aquí abajo por favor, fue nombrada, miren cómo se va en moto, fue nombrada fiscal de la Nación, ¿no? Pero el Congreso de la República Venezolana la destituyó. Simplemente dijo, como era la única que se oponía a Nicolás Maduro, a ese señor que baila despacito, le dijo, no, por unanimidad, los centenares de integrantes de la constituyente venezolana la destituyeron, no la dejaron entrar a su oficina y ahora han nombrado a un monigote que es el que está ahora a cargo. Bueno, paralelamente con eso, Leopoldo López y Antonio Ledesma ya están en casa nuevamente. Hicimos anoche un especial, en el programa Los Especiales por supuesto, sobre Venezuela a punto de estallar. Los que no lo vieron o los que quieren verlo de nuevo lo pueden ver terminando este programa exactamente a las 10 de la mañana. Política y Poder, terminando Política y Poder, usted puede ver los especiales sobre Venezuela a punto de estallar. Y bien, estamos con Enrique Ocrospoma. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto verte. ¿Cómo te va? Para hablar acerca de la actualidad política, para hablar acerca de varias cosas que tienen que ver con lo que está ocurriendo en Lima y en la ciudad en este momento. ¿Por qué no empezamos con un tema del que también vamos a hablar un poco después con el señor Luis Quispe, presidente de Luz Ámbar, que es el tema del transporte? A ver, se dice que el transporte
público va a ser aliviado y solucionado en los próximos días o en las próximas semanas o meses. ¿Tú crees que eso es posible? No, te soy sincero, o sea, no va a ser posible por varias razones. Primero, porque falta red vial, primero porque hay una falta de educación entre las autoridades y obviamente el vecindario, hay un desconocimiento en relación al tema de rutas, hay un problema de déficit de señalización, semaforización inteligente, o sea, todo el diagnóstico negativo que conocemos es exacto. De la noche a la mañana nadie podrá cambiar. ¿Y de qué reforma se habla? ¿De qué posibilidades de mejorar el transporte público se habla? La gente pierde horas tratando de llegar a su trabajo. Hay falta de toma de decisiones y esto es una falta de planificación, una falta de control en muchas cosas. Ahora, se habla ahora de la Autoridad Única del Transporte, que se ha presentado un proyecto de ley al Congreso, todo el mundo está entusiasmado. Yo estoy de acuerdo con la Autoridad Única del Transporte. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener... Perdón, Autoridad Única del Transporte. Perdón, ¿pueden arreglar el audio? Creo que está acoplando. ¿Qué significa esto? Sería una autoridad que no podría tener más autoridad que el Ministerio de Transporte. Va a ser una autoridad aparentemente no paralela, sino autónoma. ¿Autónoma? Coordinará con el Ministerio de Transporte, similar a lo que tenía más o menos, que pertenecía... El tren eléctrico. Al tren eléctrico. Claro. Pero el tren eléctrico es una autoridad autónoma, pero al final pertenecía dentro del sistema del Ministerio de Transporte también. Claro. En este caso... Pero aquí lo que van a tener que hacer es establecer una especie de OPD, ¿Qué es una OPD? un organismo público descentralizado, correcto. ¿ya? Que permita lograr tomar sus propias decisiones con sus propios presupuestos, pero aquí además tienes que integrar a la Municipalidad de Lima, a la Municipalidad de Callao y una serie de estamentos que permitan tomar acuerdos. Perdóname, Enrique, pero eso ya me suena... Perdón, pero ya me suena a burocracia de nuevo. O sea, a ver, lo dices tú mismo y tienes razón, porque tú eres el experto y el funcionario que ha estado tantos años al frente de Jesús María. Municipalidad del Callao, Municipalidad de Lima, por una cuestión geográfica. Es inevitable que tenga que ver con el tema. Pero está el Ministerio de Transportes, está esta unidad autónoma. Ya, a ver, ya empezamos de nuevo con las dietas, con las reuniones, con que yo no me pongo de acuerdo, este señor no vino, por lo tanto no pudimos concordar. Bueno, he tratado de buscar exactamente el proyecto porque no se lo encuentra ni en el Ministerio, no se lo encuentra tampoco en la Municipalidad, en el Congreso debe estar en una comisión, pero más allá de eso, sí, exacto, muchos te dirán cómo comienza el problema. El problema comienza, bueno, desde la forma de cómo se planificó Lima, su mala habilitación, el transporte se aumentó. Alguien, perdón, me dijo que Lima se ha planificado en 4 etapas y por lo tanto es una ciudad totalmente desmembrada. Te diría que no se ha planificado, solamente ¿tú crees? terminó planificándose en los años del 50 para atrás y de ahí ya comenzó... En el siglo pasado. No, creo que se remontan antes incluso. Claro, en el siglo pasado vinieron unos arquitectos extranjeros a planificar Lima, claro, pero estamos hablando de la Lima Oeste, ¿no? Por supuesto. Y se olvidaron de la Lima periférica, Sí, Lima Sur, claro. Lima Sur, Lima Este. ¿Tú te das cuenta, Lima por Norte. ejemplo, cuando pasas por Lince y algunas calles, como Petito Arce y Arenales, son calles amplias? Entonces el transporte a veces, de una u otra manera, fluye. Pero cuando ya entras a Santa Beatriz y entras, ya son callecitas donde está un carro. Eso fue el problema, por ejemplo, cuando París se fue destruida después de la Sí, Segunda Guerra Mundial. exactamente, fue reconstruida. Fue reconstruida por una buena habilitación. Así es. Ahora, el problema nuestro, aparte de la habilitación y aparte, sé que va a estar Lucho Quispecandia, que conoce muy bien el tema, te puede explicar cómo nace todo el problema, pero más allá de eso ¿es importante una autoridad autónoma o única del transporte? Sí, pero yo sugeriría que sea una autoridad que establezca aspectos normativos y funcionales para destrabar situaciones que se tienen a la actual. Ya entendí. Ahora, Okay, si es un órgano ejecutor, como por ejemplo dicen que van a integrar todo el tema del transporte, tanto el metropolitano, tanto el tren eléctrico, tanto los corredores. Entonces, si no ha podido, señor, no ha podido con la línea 2 del metro que recién se demoró un año. Y no ha podido con el transporte público, ni siquiera el centro de Lima. Entonces, ¿cuál era el problema anteriormente a todo esto? O sea, cuidado con el sistema y confundir el sistema con las personas, ¿ah? O sea, la ineficiencia, la falta de control, la falta de toma de decisiones de las personas actuales y las que estuvieron Eso anterior, es otra cosa, creo. Otra cosa. Claro. Entonces, el problema era que el Callao se sumaba a Lima y Guarochirí, por ejemplo, se sumaba a Lima dando autorizaciones de colectivos, correcto, de taxis. Entonces tú tenías un montón de taxis del Callao. Lima no podía controlar. Cuando existía eso, normalmente tú te ibas a una contienda de competencia, demoraba años y años y años y nadie ejecutaba nada. Entonces, además tienes Ocitrán, tienes alguien que
por ejemplo, la Municipalidad de Lima te da licencia de funcionamiento para las revisiones técnicas. Ya. Pero no te puede controlar si la revisión técnica es adecuada, si no sin decopias o si trámites. Ya, pues, Entonces, es que ahí claro. comienza, pues. Entonces ahí, bajo esa lógica... Porque este te está diciendo y yo te chequeo, pero este otro ve si ese chequeado está bien hecho. En el tema de carga, por ejemplo, carga, ¿quién tiene facultades? Si bien es Alto Lima, pero principalmente tiene el Ministerio de Transporte, ¿no? En relación, porque la carga viene ¿de dónde? De las regiones. Claro, O sea, ya por lo tanto sobrepasa Lima. Entonces, claro. es entendible que hay una autoridad única. Ya. Pero, entonces tú pones reglas de juego claras. Tú haces eso, tú haces esto, tú haces esto. De manera normativa, funcional. Pero tú no ¿De puedes... quién depende eso? ¿Del legislativo o del...? No, aparentemente eso Del va a ser por el Ejecutivo. legislativo para hacer una modificación Ya, legal. ok. Pero si ajustábamos la ley orgánica de municipalidades, ajustábamos la ley regional y establecíamos competencias muy claras, fue lo que podías haber trabajado. Bueno, se dejó crecer un monstruo y ahora el monstruo está tan grande que tenemos que tener una autoridad. Perfecto, estoy de acuerdo en ello. A mí lo que me preocupa es que esa autoridad, si le quita competencias a Lima Metropolitana, tanto en señalización, semaforización principalmente, Ya. y principalmente rutas, Rutas de transporte público. Transporte público en bicicletas y transporte público en bus. Entonces, Ya. ¿Qué va a todo pasar? Va a pasar que la demora en la ejecución al mismo sistema chileno que queremos hacer, porque para lo que quiere hacer es el sistema chileno. El sistema chileno, el transporte público, está dedicado por el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes es el que ve todo el transporte público. La Municipalidad de Chile, de Santiago, no ve absolutamente nada de ello. Pero eso nació hace muchísimos años. Entonces, lo que me preocupa es cómo reconstruir todo eso en un periodo. Va a ser casi imposible. Y mi ejemplo es, si no han podido con la línea 2 del metro, en un año se han demorado. Un año, o sea, sí. Van a tener que retomar el tema de los corredores, el metropolitano. Lo que me interesa a mí en esto sí es integrar sistemas, metropolitano, el metro, etcétera. Pero eso es importante. Pero se puede hacer sin ningún problema. Entonces, yo creo que hay que definir muy claramente cuál va a ser el rol de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tiene un régimen especial de acuerdo a la Constitución, en este tema de la Autoridad Autónoma de Transporte. Asumo, será como una especie de parte de la autoridad, las decisiones tendrán que ser consultadas también con ello, y no creo que haya demasiada burocracia, en el sentido siguiente, ¿no? porque tú lo que tienes es a las municipalidades su representante y punto. O sea, esta autoridad, si le creas burocracia, van a jalar que, de lo que leí la vez pasada en una entrevista a la persona especialista en el Ministerio de Transporte, dicen, ProTransporte va a desaparecer, claro, porque todo iría al otro lado, claro. ¿no? La gerencia de transporte urbano en Lima tendría que redefinirse en relación a tránsito en Lima nada más. Y va a transporte y se queda ahí, claro. Entonces, la cosa no está clara. Primero, la buena presentación sobre esto y permitir que Lima tenga una claridad. ¿Por qué? Así como en Serenazgo, como en Seguridad Ciudadana, la gente te pide que tú soluciones el tema de seguridad ciudadana cuando tú no tienes las competencias suficientes. Igual te va a pedir al alcalde de Lima solucionar el tema de transporte, claro, y él no va a tener competencia. No tiene la competencia. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Vamos a continuar hablando del transporte. En unos minutos va a estar Luis Quispe aquí, como hemos dicho, de Luz Ámbar, esta ONG tan importante y que conoce bastante del tema, pero me gustaría abordar algunos temas antes de eso abordar algunos temas contigo. El viernes ocurrió una cosa bastante curiosa. Desde la mañana hasta el 5 de la tarde por lo menos, en todos los canales de Lima, en las redes sociales, en las páginas web de los medios de comunicación se decía: en cualquier momento Nadine Heredia y Ollanta Humala salen de prisión. No sé si por ahí leíste algo el viernes. Sí, nunca salieron. ¿Qué clase de periodismo es ese? Por lo menos confirma la noticia antes de que esté diciendo, en cualquier momento sale, mandaron microondas a la puerta del lugar donde estaban para ver si salían en algún momento, ¿no? Bueno, Diana Pachacama nos ha preparado un reportaje sobre exactamente eso, ¿no? ¿Cómo es que le negaron este recurso de apelación a la expareja presidencial? Adelante, por favor. Vamos a ver este informe en el que se habla acerca justamente de eso, de por qué se le negó este recurso de apelación. Mucha gente decía, y todavía lo sigue diciendo, es una exageración que a la pareja se le haya dado una prisión preventiva cuando pudo habérsele dado un arresto domiciliario. Bueno, vamos a ver la nota y lo comentamos. La segunda sala penal de apelaciones, presidida por el juez Octavio Saguanay, rechazó el recurso de apelación presentado por el exmandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para dejar sin efecto la orden de 18 meses de prisión preventiva que ambos vienen cumpliendo.
Esta noticia en el Congreso de la República no pasó desapercibida y, por supuesto, los padres de la patria dieron a conocer su opinión al respecto.